Dakota del Sur, en la formación Hell Creek, uno de los principales buscadores de dinosaurios busca restos de esa antigua catástrofe. Peter Larson ha encontrado muchos fósiles en la zona que datan de la extinción de los dinosaurios. Hace unos 66 millones de años, esto tenía un aspecto muy distinto al de ahora. Nuestro planeta Tierra cambia constantemente, ya que sus placas tectónicas remodelan la superficie. Durante el Cretácico, Norteamérica va tomando la forma que hoy conocemos. La zona en torno a la formación Hell Creek era una llanura aluvial baja, integrada por ríos, riachuelos y humedales. Es la tierra de los dinosaurios, donde innumerables especies campan a sus anchas. Si estuviéramos aquí hace 66 millones de años, es probable que viésemos a lo lejos una gigantesca manada de dinosaurios pico de pato. Puede que tantos como 10.000 o 20.000 en un solo grupo, pastando y comiendo tanto como pudieran. Quizá veríamos a un triceratops solitario, o quizá a una familia por aquí. Y luego, por la zona de árboles altos, puede que hubiese un T-Rex esperando una oportunidad para atacar. La imagen de Larson del mundo del Cretácico se basa en décadas de trabajo de muchos paleontólogos. Cada nuevo descubrimiento aporta otra pista sobre las criaturas que vivieron aquí. Esto está bien. El veterano buscador no tarda en descubrir otra pieza del puzzle. Tenemos un par de costillas, o quizá la misma, pero rota. Y esto es una vértebra cervical de un triceratops. Un hueso fracturado así indica que intervino otro dinosaurio mayor y más fuerte. Puede que un T-Rex en busca de la cena. Es probable que al Triceratops lo matara un T-Rex, casi seguro que lo devoró un T-Rex, y fue de hecho uno de los últimos dinosaurios que existió. Esos fósiles ofrecen una imagen vívida de la vida aquí hace 66 millones de años. Pero entonces la cosa cambia. En algún sitio por encima de nosotros hay una frontera que los dinosaurios nunca cruzaron. Para los no expertos, ese cambio en las rocas es casi invisible. Pero su importancia es enorme. Esta es la frontera que los dinosaurios nunca cruzaron. Y durante mucho tiempo se estudió este estrato, porque no hay huesos de dinosaurio por encima de él, pero sí por debajo. Siempre aparecen muchos por debajo de él. Ese estrato se conoce como límite KPG. Representa el final del periodo Cretácico y el final de los dinosaurios. Este estrato de arcilla acabó depositado por todo el mundo debido a algún episodio. Y unos investigadores llamados Walter y Luis Álvarez rastrearon ese estrato de arcilla y lo encontraron en Italia, también en Dinamarca, en cualquier lugar donde hay sedimento marino que conserva ese momento en el tiempo, encontraron esta arcilla. Ese límite marca exactamente cuándo tuvo lugar una de las mayores extinciones de la Tierra. El datado radiométrico revela que el estrato tiene 66 millones de años, pero los científicos aún siguen intentando resolver el misterio de cómo y por qué ocurrió. El hallazgo de este límite de arcilla y lo que significa es muy importante para entender cómo murieron los dinosaurios. Tiene unos 2 centímetros de grosor, es una capa de arcilla y tiene mucha concentración de iridio. El iridio es un elemento que abunda muy poco en la Tierra, pero es común en los asteroides y también en los meteoritos. Justo después de formarse nuestro planeta, los impactos de meteoritos fueron frecuentes, pero con el paso de miles de millones de años, los escombros espaciales más peligrosos desaparecieron del sistema solar. Aún así, la amenaza de un gran impacto siguió existiendo. De modo que elaboraron la hipótesis de que este estrato de arcilla se formó por el choque de un asteroide con la Tierra, y por la cantidad de iridio, dedujeron que ese asteroide tuvo que tener unos 10 kilómetros de diámetro para depositar tal cantidad de iridio en tan poco tiempo.
Pero no había cráter. Nadie sabía de ninguno tan grande por entonces, porque un asteroide de 10 kilómetros de diámetro habría dejado un cráter de 300 kilómetros. La teoría del asteroide asesino es popular en la comunidad científica, pero el escenario del crimen sigue sin aparecer. ¿Dónde hizo impacto? El cráter Barringer de Arizona es uno de los más famosos del planeta. Lo produjo un meteorito que cayó a la superficie de la Tierra hace unos 50.000 años. Se calcula que el meteorito medía unos 48 metros de diámetro. Se cree que el que quizá provocó la desaparición de los dinosaurios tuvo que ser mucho mayor. O sea, que también lo sería el cráter que produjo. Pero un cráter tan enorme que date de finales del Cretácico no se ha encontrado jamás en tierra, así que los científicos pasan a buscarlo en el mar. Tal vez el cráter estaba oculto bajo las aguas. Durante la década de 1970, la petrolera mexicana Pemex estaba explorando el lecho marino del Golfo de México. No encontraron petróleo, pero cerca de la ciudad yucateca de Chicxulub descubrieron rocas extrañas que apuntaban hacia otra cosa. El profesor Ulrich Riller, de la Universidad de Hamburgo, analiza mapas de la zona. El mapa muestra una estructura circular gigantesca que se sitúa a más de 800 metros bajo la superficie actual de la Tierra. Tiene una profundidad de 20 kilómetros, con un diámetro de unos 190 kilómetros. Es una forma enorme que tiene todas las características de un cráter de impacto. ¿Sería ese el lugar? La mitad del cráter está sumergida, o sea que los científicos buscan la otra mitad en tierra. Yucatán, México. Una serie de misteriosas fosas salpica el entorno. Esas fosas, conocidas como cenotes, aparecen al azar por toda la vasta península de Yucatán. No existen ríos ni lagos en esa parte del Yucatán. Así que surgieron pueblos en torno a muchos de los cenotes que se llenaban de agua dulce. El profesor Riller cree que los fascinantes cenotes pueden tener pistas sobre lo que pasó aquí en la antigüedad. Desde la década de 1990, se dice que los cenotes podrían estar relacionados con el impacto de un asteroide. La NASA cartografió las fosas por entonces y descubrió que muchas de ellas están dispuestas en círculo. Con todo, por entonces no se ofreció una explicación plausible sobre ese detalle. Miles de puntitos muestran la situación de los cenotes. Una gran parte de ellos aparecen en un semicírculo perfecto. Los expertos de la NASA sospecharon que esa formación podría ser la parte sur del anillo del cráter. La formación submarina coincide exactamente con el círculo de los cenotes, salvo por un detalle. Pero la hipótesis tenía una pega. La roca en la que están los cenotes es mucho más joven. Ulrich Riller cree que los cenotes pudieron formarse debido al cráter de impacto, pero más recientemente. Para comprobar su teoría, prepara un experimento con su alumno de doctorado, Jan Oliver Eiserman. Quieren simular cómo afectaría un cráter de impacto al sedimento circundante en un periodo de tiempo largo. Los científicos esparcen una mezcla de arena y harina sobre una capa de silicio que simula la corteza terrestre. Una pala giratoria produce un cráter. Luego, comprueban cómo afecta eso a la superficie con el tiempo. La cámara registra cada movimiento. El sustrato de silicio nivela parcialmente la depresión del cráter con el tiempo. El experimento muestra con claridad que el suelo del cráter se ha elevado como una plataforma y que la zona en torno al cráter se ha hundido. Eso explica cómo se formaron los cenotes.
Como la roca del anillo del cráter se mueve en direcciones opuestas tras el impacto, se forman grietas en rocas más jóvenes. Eso acaba creando los cenotes. Todo encaja, y el escenario del crimen del asteroide asesino parece que se ha encontrado. Pero para confirmarlo del todo, los científicos deben obtener muestras de la roca del interior del cráter sumergido. En 2016, el profesor Sean Gulick de la Universidad de Texas dirigió un grupo internacional de científicos con la misión de perforar el cráter Chicxulub. Ahora mismo, bajo la perforadora y bajo esta zona donde nos encontramos, está el anillo de picos de Chicxulub. Está enterrado por 66 millones de años de piedra caliza. Elegimos este sitio porque es donde el anillo de picos está más cerca del lecho marino actual. Allá vamos. Muy bien. Ha costado años prepararse para la perforación, pero puede que los científicos demuestren al fin la importancia del cráter. Era la oportunidad magnífica de aclarar, de una vez, las dudas sobre si de verdad ese cráter de impacto es el que se observa en el estrato. Si de verdad ese fue el impacto que provocó la gran extinción de hace 66 millones de años. El agua es poco profunda en el lugar de perforación, así que el equipo debe usar instrumentos no convencionales para tomar muestras de los sedimentos. Usamos una perforadora minera terrestre. La colgamos de la proa del barco y perforamos durante 2 meses dentro del cráter. Y después seguimos perforando hasta que nos quedamos sin dinero a 1.335 metros de profundidad. Estábamos en la plataforma perforadora horadando en el cráter de impacto, las primeras muestras subieron y fue una experiencia emocionante. Mira el color de la matriz. Pasa del verde al rojo, parece como de fundido. No parece normal, ¿verdad? Parece un enorme fundido de impacto. Sí. Hemos entrado en las rocas de impacto y es muy fácil verlo porque es granito. Se ven grandes manchas como de leopardo. Llegamos a las rocas que no se habían depositado de forma como suelen verse los sedimentos marinos, sino de otro modo, y nos dimos cuenta de que había sido por el impacto. Los indicios sugieren que un asteroide de unos 9 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra en este lugar, alterando totalmente la roca. Uno de los detalles asombrosos fue la claridad del registro. Normalmente, como mucho, 1 centímetro podría ser 1000 años en una muestra marina de tipo científico. Y en este caso teníamos 130 metros. Y como había un estrato de tsunami en la cima y de fundido de impacto en el fondo, estaba claro que todo se depositó en el primer día del Cenozoico. Cuando se extraen sedimentos del mar, puede decirse que lo normal es conseguir una frase sobre una época. Pero como tenemos 130 metros, es como tener toda una novela sobre un solo día conservado en los estratos de roca. Todas las muestras de la perforación hecha en Chicxulub se guardan en el depósito de la expedición, situado en College Station, Texas. Ahí es donde Sean Gulick las examina, esperando probar que Chicxulub fue en efecto la zona cero del impacto. Resulta que el propio anillo de picos estaba formado por granitos, pero esos granitos están muy alterados por haber estado en un cráter de impacto. Es mucho más poroso de lo que debería, es más débil, podríamos romperlo con las manos, y eso demuestra que eso estaba en un cráter de impacto. Se ven los detalles de deformación, y todos los demás detalles observados también corroboran que esto estaba en un cráter de impacto. El análisis demuestra que el Chicxulub es sin duda un cráter de impacto. Pero ¿pueden asegurar los científicos que ese impacto provocó la muerte de los dinosaurios?
Lo que se considera como el estrato límite mundial, lo que se considera como la prueba presente en todas partes fuera del cráter de que hubo un impacto, es la presencia de iridio. Y una de las incógnitas interesantes es si aparece en el propio cráter. ¿Podemos relacionar directamente el cráter de impacto con ese estrato mundial? Para comprobarlo, enviamos muestras a 4 laboratorios de diversas partes del mundo. Y el resultado fue que todos los laboratorios coincidieron en que ese lugar, justo en ese sitio preciso de la muestra, es donde se encontró el iridio. Todos los indicios sugieren que Chicxulub es la zona cero. Al encontrar la capa de iridio en el cráter, directamente sobre todos los depósitos generados por el impacto en el primer día y tras semanas, meses y unos años, pudimos asegurar que Chicxulub es sin duda el lugar del impacto. Las muestras extraídas ofrecen pruebas irrefutables de que el cráter de Chicxulub lo formó un asteroide de 9 kilómetros de diámetro. Y el impacto ocurrió en el momento exacto en que los dinosaurios y muchas otras formas de vida desaparecieron de nuestro planeta. Para saber si ese único episodio bastó para causar esa gran extinción, los científicos deben calcular el efecto que un meteorito de ese tamaño tendría en la Tierra. Friburgo, Alemania. En el Instituto Erzmach, Franz Schäfer y el profesor Thomas Kekman quieren comprobar qué pasa cuando un asteroide de 9 kilómetros de diámetro choca contra un planeta a varios miles de kilómetros por hora. Para ese experimento, utilizan uno de los cañones más rápidos que se hayan creado. Este es el proyectil, el asteroide a escala. El objetivo es alcanzar la mayor velocidad posible para simular el impacto en el cráter de Chicxulub en el laboratorio. El cañón de gas ligero de 2 fases usa una mezcla de gases a alta presión y expansión rápida que lanzarán proyectiles a una velocidad enorme. La primera fase inicia la aceleración y la segunda aporta propulsión adicional para lograr aún más velocidad. Al contrario que los cráteres naturales, aquí vemos el proceso a medida que ocurre. El Chicxulub es un cráter inmenso, pero solo vemos el resultado final de un proceso muy complejo. Aquí podemos presenciar todas las etapas de la formación. Las cámaras de alta velocidad nos permiten seguir lo que ocurre a intervalos de microsegundos. El cañón de gas puede lanzar proyectiles a más de 27.000 kilómetros por hora. O sea, que hay que tomar muchas precauciones. 3, 2, 1, fuego. Nominal. Puntos de evento. Vale, creo que el disparo ha sido bueno. Sí, vamos a ver. Además de analizar las imágenes de alta velocidad, el equipo quiere investigar el cráter resultante. Sí, el cráter es muy profundo, plano en el fondo y lleno de polvo. Hay mucho polvo en la cámara. Se ven bordes pronunciados en la caliza y en el centro. Esto parece ser la roca profunda. Lo que más me sorprende es la cantidad de polvo y pequeñas esquirlas que se han producido. Es un material fragmentado muy fino. Se ve, se palpa, puedes cogerlo con la mano y es un polvo fino. Y ese polvo también se proyectó en el Chicxulub, aunque ese tema aún sigue debatiéndose. El impacto no solo produjo un cráter. La tremenda fuerza cambió la estructura molecular de lo que antes era roca sólida. Lo que vemos aquí es cuarzo. Tiene líneas rectas extrañas, y esas líneas son justo lo que buscábamos. Son indicadores de impacto que nos dicen que una onda expansiva recorrió la roca. Eso es lo que nos muestra el experimento. Es igual que la subsuperficie del cráter de Chicxulub. El profesor Kai Bunnemann
Ahora debe aplicar los datos del experimento a la escala adecuada. Planea calcular el efecto del impacto del asteroide hace 66 millones de años. Ahora podemos simular las dimensiones y las cantidades correctas. Por ejemplo, la gravedad correcta. Y eso nos dirá algo sobre la cantidad de energía que se liberó. El colosal asteroide iba con rumbo de colisión inevitable hacia la Tierra. Viajando a una velocidad astronómica, cuando el mastodonte atravesó la atmósfera, se incendió en el cielo. Se precipitó hacia la Tierra a casi 72.000 kilómetros por hora. Su trayectoria de aire comprimido creó una onda expansiva que reverberó por la superficie del planeta con un estallido cósmico. Ardiendo envuelto en llamas, el asteroide se precipitó hacia el suelo. Entonces se estrelló en el mar poco profundo con fuerza apocalíptica. El choque liberó 4.500 millones de veces tanta energía como la bomba atómica de Hiroshima. La energía liberada funde la roca. Y no solo eso, sino que alcanza una temperatura de unos 20.000 grados Celsius, lo que hace que la roca se evapore. La energía que liberó fue devastadora. Después de que un fogonazo ilumina el cielo, una siniestra esfera blanca fulgurante crece en el lugar del impacto. El lecho de roca se transforma en un plasma candente que libera una onda expansiva aún mayor que la primera. Hasta las rocas profundas resultan tan fragmentadas que vuelan como agua. Es muy parecido a lo que se ve al tirar una piedra al agua, que también produce un cráter. No suele durar mucho tiempo, casi no lo vemos, pero también se hunde y luego se eleva por el centro y forma lo que llamamos una montaña central. O sea, que se parece a ese levantamiento en el medio. El agua del mar circundante se desplaza o se evapora al instante cuando el asteroide choca. La corteza fundida forma una montaña temporal, más alta que todas las actuales de la Tierra. Esa torre de plasma líquido ardiente se hunde enseguida. Al mismo tiempo, el agua desplazada antes vuelve al cráter y al derrumbarse la montaña temporal e interactuar con el agua que regresa, se producen olas de casi 1,5 kilómetros de altura, que luego se extienden más o menos como las olas de un tsunami. Eso, claro está, también destroza las costas a miles de kilómetros del centro del impacto. El impacto aniquila todo lo vivo en los alrededores. Primero se quema, después lo destruye la onda expansiva. Todo lo que queda se ahoga en un tsunami de 800 metros de altura, pero una ola tan apocalíptica debería haber dejado señales en los estratos rocosos. A 1.300 kilómetros del cráter de impacto, Sean Gulick busca pistas en el río Brazos, en Texas. Este es uno de los lugares donde el momento exacto del impacto sale a la superficie. Puede verse el momento del final del Cretácico y el principio del Paleógeno. Se conserva en el río Brazos y en pequeñas cascadas de los riachuelos cercanos, así que es un buen lugar para buscar indicios del impacto. Gulick quiere elaborar una imagen completa de uno de los días más aterradores de la historia de nuestro planeta. 3/4 de la vida de la Tierra murieron en el mismo momento geológico. Es una muestra estupenda del límite KPG. El esquisto del fondo es anterior al impacto. Esta es la época de los dinosaurios y los grandes reptiles marinos. Y aquí tenemos el límite. Y el contacto es muy erosivo. Tiene tanta energía que penetra en lo que había antes. Y entonces varios eventos quedan reflejados en el más de 1 metro de material que es el límite KPG. Se ve aquí, hay una estratificación cruzada. Esa laminación que se ve dentro de estas rocas
en este material que quedó muy alterado y está por encima de las partículas más finas. Todo esto puede representar la llegada del tsunami aquí al centro de Texas. El tsunami es mundial, con una fuerza que pudo ser 30.000 veces mayor que cualquiera de los que hay constancia. Todos los indicios reunidos le dan a los científicos una imagen más clara sobre el desarrollo de la catástrofe producida al final del Cretácico. Si viviéramos hace 66 millones de años, las consecuencias del impacto dependerían de dónde estuviéramos respecto a la zona cero de la península de Yucatán. Estamos a unos 1.300 kilómetros del lugar. Todo lo que estuviera a unos 1.500 kilómetros sufriría el calor directo del propio impacto. Es decir, la explosión del choque sería tan grande que se vería en el horizonte. Nos mataría a la velocidad de la luz la radiación térmica emitida por el impacto. Si estuviéramos un poco más lejos, nos afectarían el viento huracanado y los terremotos. La magnitud del impacto es imposible de imaginar. A miles de kilómetros de distancia en las costas del Pacífico y del Atlántico, enormes tsunamis causan estragos, inundándolo todo a su paso. La presencia de un estrato de tsunami, sobre todo tan grueso como este, a 1.300 kilómetros del cráter, demuestra la tremenda energía. De hecho, la que liberó el impacto fue miles de millones de veces mayor que la de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Pero pese a la tremenda envergadura de ese episodio, Gulick necesita más pruebas que confirmen que el impacto afectó a la vida a escala mundial. La radiación térmica, los tsunamis y los huracanes no bastarían para provocar la extinción del 75% de las especies hace 66 millones de años. Debe buscar más pistas para descubrir lo que les pasó a los dinosaurios en todo el mundo. Analizando con cuidado la prehistoria conservada en las rocas del límite Cretácico-Paleógeno, encuentra un indicio que podría explicar su extinción. Sí, ahí se ven esférulas. Hay pequeñas partículas de cristal. Se aprecian pequeños restos de las capas de esférulas que hay dentro de esta roca. Las esférulas parecen como bolitas de cristal. La mayor que se haya encontrado podría tener 1 centímetro, pero suelen medir milímetros o incluso menos que eso. Se considera que es material fundido expulsado desde el cráter, que se enfrió en esferas, se desplazó y luego cayó al suelo, o que son en realidad vapor de la pluma que se condensó en una esfera de cristal que luego cayó. Esas bolas de cristal inocuas son la clave de lo que ocurrió tras el impacto. Las esférulas aparecen en el límite Cretácico-Paleógeno por todo el mundo y coinciden claramente con el impacto al final del Cretáceo, hace 66 millones de años. Son una relación sólida con ese momento en el tiempo. Cuando el asteroide choca contra la roca, fragmentos fundidos y evaporados salen proyectados hacia el aire. Algunos incluso llegan al espacio. Pequeñas gotas de roca de la pluma se condensan y solidifican, cayendo de nuevo al suelo microbolitas de cristal. En cualquier parte del mundo que tenga un estrato límite bien conservado, se ve material que llegó tras la expulsión y material que era polvo que después se posó. Lo expulsado se movía a gran velocidad. Son las esférulas que vemos aquí. Hay un gran depósito en forma de cuña bajo la capa del tsunami. Y hay bolitas de cristal que cayeron como lluvia. Llegaron aquí a una velocidad de kilómetros por segundo. ¿Pudo contribuir lo expulsado a la extinción de los dinosaurios? De nuevo en Hell Creek, Peter Larson analiza cómo se produjeron los efectos del Chicxulub por todo el planeta. Aquí tenemos un fragmento de la arcilla del límite KPG y del carbón que está por encima de ella. Si raspamos un poco la arcilla del límite, aunque no sé si eso es hollín, a veces aparece una capa de hollín que está justo encima de la arcilla del límite, y eso es señal de incendios forestales. Es lógico que haya restos de bosques antiguos incendiados en el lugar de un impacto.
Pero Larson está en Dakota del Sur, a 3.000 kilómetros de donde cayó el meteorito. Hubo mucho material fundido que salió proyectado fuera de la atmósfera y después cayó. Y al atravesar la atmósfera la calentó hasta tal punto que todos los bosques y las plantas acabaron ardiendo. La atmósfera estaba muy caliente. Se calcula que a más de 2.000 grados en algunos sitios de la superficie terrestre. La Tierra está en llamas. Hay incendios por todo el mundo. Y los árboles y la vida de los bosques se convierten en ceniza. La Tierra queda abrasada como consecuencia, y muchos animales mueren. ¿Pero fue ese el verdadero mecanismo que condujo a la enorme extinción? Sean Gulick regresa al laboratorio para reexaminar las muestras del cráter de Chicxulub. Quizá escondan alguna pieza que resuelva el rompecabezas. Sean descubre una extraña anomalía que no vio antes. No le llama la atención lo que ve, sino lo que no ve. Hay una clara ausencia con azufre, y debería haberlos. Una de las pistas clave para entender qué produjo la gran extinción resultó ser que, aunque sabíamos que las rocas originales de la península de Yucatán eran en un 30 o un 50% ricas en azufre, no encontramos presencia del anhidro o yeso en el cráter. Por tanto, la conclusión que se extrae de ello es que todas esas rocas ricas en azufre se vieron expulsadas a la atmósfera. Hace 66 millones de años, la vida quedó condenada cuando el asteroide de Chicxulub impactó en un punto donde hizo que las rocas marinas se evaporaran. Se liberaron grandes cantidades de azufre a la atmósfera. Habría una enorme cantidad de azufre. Se calcula que unas 335 gigatoneladas de azufre llegaron a la atmósfera. La reacción química entre el azufre de las rocas evaporadas y el agua emite más de 300 gigatoneladas de aerosoles de azufre a la atmósfera. Los aerosoles dispersan la radiación solar que llega, lo cual reduce la capacidad del Sol para calentar la superficie de la Tierra. Eso produce un rápido enfriamiento del planeta. Aunque solo usáramos 100 millones de toneladas de azufre e hiciéramos un experimento climático, lograríamos bajar la temperatura mundial 25 grados, con solo un tercio de lo que creemos que salió expulsado a la atmósfera. La bajada de temperatura en el planeta es solo una de las terribles consecuencias del azufre. La subsiguiente oscuridad es aún más mortífera. El polvo y el azufre de la atmósfera produjeron oscuridad o quizá una penumbra durante años. Y eso fue terrible para todo lo que necesita del Sol para fabricar energía. El fitoplancton de los mares y las plantas terrestres empezarían a morir. Y por tanto, los que vivían del fitoplancton o de las plantas empezaron a morir. Y los carnívoros que los comían empezaron a morir. Se produjo la destrucción de toda la cadena alimenticia. El invierno del impacto dura muchos años. Congela y mata de hambre a casi toda la vida del planeta. La oscuridad tras el impacto del Chicxulub hace 66 millones de años supone la muerte para las plantas. Como consecuencia, casi todos los herbívoros mueren, lo cual provoca la muerte de los carnívoros también. Cuando la cadena alimenticia se rompe, el 75% de todas las formas de vida de la Tierra se extingue. El azufre resulta ser el verdadero asesino. Tal vez los dinosaurios habrían sobrevivido si el asteroide no hubiera caído en rocas ricas en azufre. Si hubiera caído 30 segundos antes y en el Océano Atlántico, o 30 segundos después en el Pacífico, en vez de rocas de azufre y polvo de caliza, solo habría habido vapor de agua, y puede que no una extinción enorme como la ocurrida hace 66 millones de años. Pero ¿cómo podría haber sobrevivido algo vivo a esa catástrofe? El impacto del Chicxulub
desencadenó la última de las 5 grandes extinciones de la historia de la Tierra. Pero si algo podemos aprender de los cataclismos anteriores, es que la vida siempre se abre paso. La atmósfera tardó unos 20 años en librarse del polvo y los aerosoles de azufre. Una vez más, el sol atraviesa el cielo limpio. Las plantas reaparecen. Pero, ¿y los animales? El paleontólogo Philip Havlik se une a Peter Larson en Hell Creek. Buscan indicios que puedan desvelar cómo resurgió la vida tras el impacto. Cerca del borde del límite Cretácico-Paleógeno, ven un fósil conocido. ¡Caramba! Eso no es una roca. No lo es un hueso de dinosaurio. Fíjate. Y mira qué cerca está. Ay, esto también. Estupendo. Es una vértebra de la cola de un dinosaurio pico de pato. ¡Madre mía! Aquí mismo. Medio metro por debajo del límite. Pero algo lo ha arrastrado, así que quizá estaba muy cerca del límite. O sea que este dinosaurio quizá vio caer el asteroide a la Tierra. Es posible, está lo bastante cerca. Es posible que algo lo haya arrastrado. Sí. Seguro que fue uno de los últimos dinosaurios que existió. No hay duda alguna. Pobre desafortunado. Pronto encuentran indicios de lo que de verdad buscan. No. ¿Lo es? Creo que es un pequeño diente de multituberculado. Vamos, hombre, no me digas. ¿A que es genial? Sí, veo las raicillas. Lo es. Es un diente de multituberculado. Los multituberculados vivieron en Hell Creek, en el Cretáceo, y sobrevivieron hasta el Paleoceno. Eran mamíferos muy pequeños. Con más de 200 especies distintas, esos mamíferos con aspecto de roedores podían ser tan pequeños como ratoncillos o tan grandes como los castores modernos. Vivían de diversas formas. Algunos horadaban el subsuelo, mientras que otros andaban por los árboles como las ardillas o brincaban por el entorno. Estos animalitos consiguieron sobrevivir porque eran tan pequeños que podían ocultarse en pequeños huecos, en madrigueras, y los dinosaurios no. Tampoco necesitaban gran cosa para alimentarse. Así que ese animal pudo sobrevivir con plantas secas o incluso medio quemadas. O algún dinosaurio. Aquí hay mucha comida, mucho alimento seco con el que ese animal podría subsistir durante mucho tiempo. O sea que consiguió sobrevivir a ese invierno nuclear que fue consecuencia del impacto del asteroide contra la Tierra. Cuando el invierno ocasionado al fin acaba, pequeños mamíferos como ese hallan formas de prosperar en un mundo que había sido aniquilado por una catástrofe. Ellos son los auténticos supervivientes. Le deben su éxito a una característica especial: ser pequeños. Cuanto mayor el animal, más energía necesita para sobrevivir. Cuando la comida escasea, el tamaño es una pega, y solo perduran los más pequeños. Cuando todos esos dinosaurios murieron, no solo hubo algunos supervivientes, sino que dejaron nichos ecológicos abiertos que fueron como oportunidades de empleo. De modo que animalitos como este pequeño, mamíferos pequeños, se transformaron con el tiempo en animales como los elefantes. Hoy los mamíferos tienen una gran diversidad. De los pequeños a los colosales, los mamíferos tienen una gran variedad de tamaños. Habitan ecosistemas muy diferentes. De la helada tundra ártica a las densas selvas tropicales y los desiertos áridos. Disfrutan del aire, el agua y la tierra. Sorprendentemente, los dinosaurios tampoco se extinguieron del todo. Algunos de los pequeños dinosaurios emplumados sobrevivieron y luego se convirtieron en aves. Sus antepasados prosperan hoy con una amplia gama de colores, formas y conductas. Los dramáticos acontecimientos que empezaron con el impacto del asteroide de Chicxulub hace 66 millones de años alteraron totalmente la vida en la Tierra. Todos los dinosaurios no emplumados
entre ellos el famoso T-Rex, no consiguieron sobrevivir a los efectos a largo plazo del impacto. Su desaparición abriría camino para que surgieran los mamíferos y luego a la aparición del ser humano.